Vamos a intentar hacer un breve resumen de lo que queremos presentarles el día de hoy para la clase de Religión y Política con el tema de los antecedentes de la independencia de México y de otros factores que han influido a que finalmente se establezca lo que conocemos como la independencia y reforma en los años de 1820 hasta 1870 más o menos. Comencemos un poco con el siglo 18, que es muy importante para entender lo que acontece precisamente a finales de ese siglo y que es muy turbulento, muy agitado, porque hay eventos muy significativos. Y ya habíamos establecido la trascendencia y la importancia de que en 1517 se estableció un primer encuentro fundamental contra el poder en Roma, que esto implicaba el cuestionamiento que hizo Martín Lutero en 1517 con todo lo que era la temática filosófica de las indulgencias y todos los cuestionamientos que se hicieron al poder eclesiástico de intercambiar temas que tenían que ver directamente con el espíritu, el alma y con temas que tienen que ver con el poder económico, con el poder territorial, con la economía, con las cuestiones terrenales. Entonces, sí es muy importante que durante los siglos XVI y XVII se llevan a cabo multitud de enfrentamientos entre el poder político, militar, económico y el poder religioso, ideológico, filosófico, moral, teológico, y que esto lleva a multitud de guerras en todo el centro de Europa y que se esparcen incluso hasta los territorios recientemente descubiertos de América. Pero lo más importante para nuestro entendimiento y sobre todo que nosotros buscamos hacer una reflexión sistemática con los temas que tienen que ver con religión y política, se lleva a cabo en las reformas borbónicas del siglo XVIII. Y estas reformas borbónicas vienen a ser parte esencial porque estábamos hablando del cambio de los Habsburgo a los Borbones. Y los Borbones tienen, sobre todo en España, que es el imperio que en ese momento tiene más poder, más fortaleza. Digamos que lo más trascendente es que buscan reafirmar la hegemonía del monarca, del rey, y esto pues como que consolidando la economía, consolidando la recaudación de impuestos, como fortaleciendo también la administración, estableciendo un mayor dominio y control en América, en las nuevas colonias, sabiendo reorganizar todos estos sistemas de recaudación de impuestos, de comercio, de producción, de hegemonía administrativa, y esto ante la amenaza evidentemente de otras potencias europeas y en su caso y en su momento, pues ya la intervención del contrabando, muy particularmente el de los piratas, que ya establecían una gran cantidad de amenaza para las distintas redes comerciales españolas en todas las colonias, todo el Caribe, todo el Golfo de México, y que eran interceptadas por precisamente los intereses de los piratas, que muchos estaban influidos por la misma corona británica, pero que finalmente el tema era que había mucho asalto y mucha inseguridad y mucha incomodidad. Bueno, pues todas estas reformas borbónicas se topan con un poder muy importante, con el poder eclesiástico. Y este poder eclesiástico no tanto porque los monarcas se sometieran, porque ya no se sometían evidentemente tras lo que hemos señalado como las reformas protestantes, ya no se sometían al Vaticano, ya no se sometían al Estado pontificio, y que de alguna manera van a intentar someter también en la reforma borbónica a el poder eclesiástico a que se sometiera al poder del rey, es decir, que se doblegara las decisiones de los obispos, de los cardenales, de la influencia directa de las órdenes religiosas, que se sometieran al poder del rey. Y esto obviamente no lo permitía, sobre todo una orden religiosa muy prestigiada, muy poderosa, muy centrada en el discurso filosófico, en la educación, en el consentimiento del apoyo a los pobres, a los humildes, y estos fueron los jesuitas. Los jesuitas en su tiempo ya tenían, estamos hablando de 1760, 1750, ya tenían mucha fuerza en la educación
ya eran los grandes educadores incluso de las clases acomodadas, ya tenían muchas universidades, entre comillas todavía no consolidadas, pero centros de investigación, centros de estudio, bibliotecas académicas, mucha cátedra, ya eran verdaderamente reconocidos por su gran capacidad organizativa. Podríamos decir que se puede considerar como la orden globalizada más importante que se tiene en ese tiempo, en ese mundo, vamos a decirlo, pues es los primeros organizaciones que influyen a lo largo de todo lo que significa el planeta, y que esto con su influencia de un mismo principio, de una misma visión, de una misma manera de evangelizar, de una misma manera de pensar. Pero dentro de las enseñanzas evangelizadoras de los jesuitas está, además de cultamente pensar, reflexionar, tener mucha capacidad de organización educativa y social, finalmente ellos no van a promover, aunque sí una lealtad, pero no un sometimiento a la monarquía ni a ningún rey. Por eso los reyes y los monarcas de Europa comienzan a expulsar a los jesuitas, y que evidentemente en 1767, en 1768, acaban siendo expulsados los jesuitas de toda España y de todos sus territorios anexos, incluyendo los de América. Esto marca una pauta muy importante, porque al expulsarlos se apropian de los bienes de los jesuitas, se apropian de su cátedra, de sus universidades, de sus enseñanzas, y finalmente se cree, se piensa que están erradicando a la causa de las rebeliones, la causa de la desobediencia, del reto, del desafío hacia los monarcas. Este antecedente lo dejo muy claro porque muchos piensan que la Iglesia siempre ha dominado, y no es así. Ya desde el siglo XVII los monarcas querían dominar al Vaticano, querían dominar a la Iglesia, y los primeros que se resisten son los jesuitas. Y de aquí que esta consecuencia viene a ser muy importante. ¿Por qué es importante? Pues hay otro tema que surge en 1780, 1790, que es, por un lado, la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, que incluso es apoyada esa independencia por un núcleo de recursos que provienen de Francia, de España, incluso hasta tropas militarmente hablando, que empujan a las colonias, a las 13 colonias que están en el noreste de los Estados Unidos, para que se independicen de la guerra británica, que incluso acababa de suceder la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. Entonces todo esto es muy significativo porque se independizan las 13 colonias, acaban haciendo el tratado en París, donde se consolida que ya se marca una nueva nación, se origina un nuevo país, y también al mismo tiempo está surgiendo en la toma de la Bastilla la famosa Revolución Francesa, que consolida con esta forma la independencia del poder monárquico por un lado, ni por otro lado el poder intelectual de la Iglesia, particularmente de la cátedra, de la estructura pensante reflexiva, de todo lo que influían los clérigos, la iglesia, las comunidades religiosas en el pensamiento colectivo. Entonces esto va a ser contundente en el ámbito del pensamiento de la época, en el que por un lado la democracia viene a fomentar el que por ningún motivo se deba de obedecer a una institución, a una organización cuya inspiración proviene de Dios en vez de que provenga del pueblo. Por eso es la instauración de la democracia. Y la Revolución Francesa pues marca las pautas de los derechos humanos, del Código Civil, del respeto a la persona humana, el que el mismo Estado es el que organiza los matrimonios, las defunciones, los panteones, la estructura de la educación, qué se debe de enseñar, cómo se debe de enseñar, y todo esto con el fin de eliminar el poder que venía influyendo en todos estos segmentos civiles, ahora con la Revolución Francesa, y que anteriormente pues era un patrimonio básicamente de la Iglesia. Entonces sí se marca
aunque ya venía siendo una separación de Iglesia-Estado previa, la Revolución Francesa lo marca más claramente y se suscita pues un evento sumamente significativo y muy importante, que es alrededor de los finales del siglo XVIII, 1790-96 más o menos, en donde el Papa Pío VI es finalmente secuestrado por el ejército napoleónico, aunque enfermo el Papa y muere posteriormente en cautiverio, lo sucede el Papa Pío VII, que también es secuestrado por Napoleón, porque invaden Italia, y es donde es la famosa guerra con Lombardía, entre las tropas napoleónicas y las tropas lombardas, pero finalmente vencen las tropas napoleónicas, invaden toda Italia, se queda con el poder de todo el Estado Vaticano, que era muy grande, que era muy amplio, y que aunado con el poder que tiene todo el reinado de Nápoles, se consolida un dominio sobre el Vaticano y esto marca una pauta esencial. Napoleón, este es un hecho que es histórico, muy importante, el día de su coronación, que forzado el Papa a estar en presencia, como anteriormente se utilizaba, que los que coronaban eran los cardenales o el mismo Papa, que era una simbólica manera de darle el dominio de Dios, que es el que otorga el poder y la autoridad a cualquier gobernante, a cualquier rey, a cualquier monarca, a cualquier emperador. Y esto hace posible que el Papa le diga a los seres: tú no eres el que tienes el poder, el que te da el poder es Dios, por lo tanto gobierna Dios en ti. Y con la Revolución Francesa se elimina eso y Napoleón da testimonio con ese acto en el que, estando presente el Papa, que el Papa era el que ponía la corona en la cabeza del entonces emperador, lo que hizo Napoleón es, teniendo presente al Papa, en vez de que el Papa le ponga la corona, él toma la corona de la charola donde se encontraba, se la pone él mismo diciendo: no me da el poder el Papa, no me da el poder Dios, el poder me lo doy yo, el poder me lo da el pueblo. Y esto marca ese inicio de que el poder es la democracia, el poder es el ejército, el poder es la economía, el poder es el modo de gobernar, la estructura en que se establece el ejecutivo o el legislativo, el poder judicial, y que no lo da el poder de la sabiduría y mucho menos de la influencia de los documentos eclesiásticos, ni mucho menos el poder de Dios. Esto va a ser muy significativo para entender todos estos antecedentes, la importancia que va a tomar la independencia en México. Quiero aclarar que en México sí había unos ilustres pensadores. Está Clavijero, está Andrés Cabó, está Antonio de León y Gama, y todos ellos tienen dos claras ideas. Una es la reivindicación del renacimiento de la sabiduría de los pueblos ancestrales prehispánicos, y que esto es muy importante porque Antonio de León y Gama, que en 1670-80, que se descubre la famosa Piedra del Sol, la piedra que nosotros conocemos como calendario azteca, y el que hace las investigaciones y hace los estudios sobre esta piedra descubierta que estaba enfrente de la Catedral de la Ciudad de México, él descubre un método de investigación que es muy significativo, que es el de consultar a los grandes sabios autóctonos, a los grandes sabios indígenas, y que ellos le proporcionan mucha información muy significativa a Antonio de León y Gama, que la publica en un libro y que permite de esta forma marcar el inicio del interés de estudiar la historia de los pueblos prehispánicos. Y a su vez también lo que hace Andrés Cabó, que es el más importante estudioso, jesuita por cierto, que es el más importante estudioso del virreinato. Y como él es expulsado en 1767, porque es jesuita, se va a Cádiz, pero Antonio de León y Gama le sigue proporcionando información para que finalmente, años después, publique su libro sobre el virreinato. Aquí vamos a dejar esta primera parte para la segunda parte del video, enviárselas y que se facilite por el tamaño de carga que tiene estas grabaciones.
Aquí lo dejamos y la segunda parte es a continuación.